como se puede ver en la placa, Bolsonaro, que está pintado de color verde en el mapa de Brasil, logró un mayor voto electoral en el sur, centro y oeste de Brasil. Esas zonas son una zona que concentra mayor riqueza, que maneja el modelo agroexportador de Brasil, es decir, zonas que esperan que con la victoria de Bolsonaro tengan un mayor rédito económico exportando. ¿Mayor poder socioeconómico tiene la población que reside en esos estados? Sí, es así, a diferencia de la otra parte, que es el norte-noreste de Brasil, que votó por Fernando Haddad, que efectivamente sacó el 55% de los votos en este balotaje el 28 de octubre. Esa población esperaba que Haddad hiciera las políticas que llevó Lula a ser presidente, que eran mayor distribución económica, un mayor subsidio a sectores más vulnerables, una protección social, digamos. Es por eso que podríamos decir rápidamente que fue esa la división del mapa de Brasil. Y dentro de las razones, ¿ustedes creen que más allá de la economía no ha primado también la inseguridad que se vive en las calles de Brasil? Sí, si queremos explicar el fenómeno Bolsonaro, por qué ganó, podríamos dividirlo en tres factores. Un factor interno de Brasil, un factor externo y un factor personal de la vida de Bolsonaro. A nivel interno de Brasil podríamos decir otras tres cosas más. Uno, que es la cuestión del Partido dos Trabalhadores, el PT que fundó Lula da Silva y después continuó Dilma Rousseff, que estaba desgastada su imagen. Ya sea porque Lula está en cárcel, ya sea por el impeachment que se le hizo a Dilma, ya sea por el caso de Lavallato, que ya se dejó un poco al lado, pero tuvo mucha repercusión en la política local, y por Petrobras. Esto, digamos, fue lo que hizo que la imagen del PT cayera. Por otro lado, a nivel económico, como decía Seba, 2015 y 2016 fue una caída del PBI de Brasil, fue un aumento de la desocupación, de la pobreza, y a nivel de violencia urbana, como otro último factor, Brasil tiene de 20 ciudades con mayor violencia en el mundo, 7 están en Brasil. Brasil tiene 60.000 muertes por violencia urbana por año, un número enorme. Entonces estos factores internos hicieron que otros los factores, que fue un factor externo como la retórica conservadora, la retórica de derecha, todas estas cosas que han pasado en Sudamérica y en Europa inclusive, han hecho que el discurso de Bolsonaro tuviera más cabida en lo que es Brasil. Y por último, a nivel personal, podríamos decir que dos cosas. Una, que él es evangélico, no hace tanto, por eso se llama Jair Mesías Bolsonaro. Y conquista todo ese grupo que es muy fuerte. 22% aproximadamente de la población es evangélica, un número no menor, unos 40 millones de brasileños, casi en Argentina, y lo que fue el atentado hacia su persona. El puñal. El puñal. Sí, a partir de ahí yo creo que sucedió incluso una especie de cambio en la tendencia de intención de voto, por lo menos hasta lo que se vivió en ese momento. Bueno, estábamos viendo las imágenes que recolectó las personas que estaban ahí, digamos, ovacionándolo a él, y en el medio, esto también a él después le sirvió en cierto modo como una especie de estrategia para decir, esta es la inseguridad que se vive en Brasil, así fui atacado, no se tolera al que piensa distinto. Sí, comunicacionalmente, analistas políticos coinciden en eso, que esto fue un hecho que lo supo manejar bien comunicacionalmente para generar un mayor caudal de votos. Y para cerrar, perdón, sí, el tema de la parte personal de Bolsonaro, sí, ¿ustedes lo consideran un outsider, una persona que ya tiene trayectoria en la política? Y bueno, recién nosotros en nuestro país lo estamos conociendo a partir de estos comicios. Técnicamente outsider refiere a aquella persona que está en política, que viene del ámbito deportivo, viene del ámbito de la farándula, viene del ámbito empresarial. Eso sería técnicamente hablar de un outsider. Él ya tiene más de 25 años en carrera política. Claro, no sí, de hecho creo que fue intendente de Río de Janeiro. Fue concejal de Río de Janeiro. Concejal de Río de Janeiro, perdón. Y de ahí en más pasó por 9 partidos políticos, sí, contando el que está ahora, que es el Partido Social Liberal, con el cual ganó las presidenciales. Y desde el 1990 a hoy ocupa un lugar en la Cámara de Diputados Federal. Así es, correcto. Y su triunfo, que es polémico porque él tiene una visión más proteccionista, o esta visión, como quizás Donald Trump decía, de favorecer el empleo interno de Brasil, ¿cómo afectaría la relación comercial que tiene con nuestro país y también con Estados Unidos, por supuesto, que es quien lidera las relaciones comerciales en nuestro continente? Bueno, en el caso de Argentina sería un poco más frágil la cuestión porque es nuestro principal socio comercial, Brasil. Por ende, todas las decisiones que tome a nivel arancelario, comercial, sería un efecto posiblemente negativo para Argentina. No sabemos la verdad, yo no me atrevería a hacer un análisis ahora parcial y decir que va a ser negativo
o positivo. Pero es algo que hay que analizarlo y hay que ver cómo se da. Bueno, mira, acá está de fondo una placa que ha elaborado el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, la cual plantea la relación que hay de exportaciones e importaciones en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Lo que se deduce para traducirlo y lo que se manifestó en el ciclo de coyuntura de esta entidad fue que Argentina tiene una mayor Brasil dependencia que Brasil con nosotros, es decir, nosotros dependemos más de ellos en el comercio que Brasil de nosotros. De hecho, hay una anterior placa que creo que muestra una radiografía completa donde están los diferentes países y donde se ve como principales socios, por así decirlo, a China y a Estados Unidos, las dos grandes potencias. Exactamente, y ahí también podemos ver a Brasil. Como bien decías vos, nosotros sí somos más dependientes de Brasil y Brasil no de nosotros. Lo que se espera son políticas comerciales en conjunto con el eje de Estados Unidos, de Trump, que él ya manifestó. Es decir, una unión Macri, Bolsonaro, Trump. Efectivamente, sí, Macri empuja para adelante. No, él me parece que está diciendo Bolsonaro-Trump, la Bolsonaro relación Trump. Brasil-Trump. O sea. ¿Y Argentina? La verdad que es posible que sí se alinee atrás de ellos. Es posible. Habrá que ver si, como dice Nicole, se cierra la política económica de Bolsonaro o, como ha anunciado, se va a abrir al mercado. Según decían entendidos de la Bolsa de Comercio, podría haber buenas perspectivas, pero eso está por verse porque una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa después en gestión. Pero vamos a aprovechar a Guillermo también, que está aquí, y para sumergirnos en Estados Unidos, una de las potencias que estamos viendo ahí. Y se ha celebrado lo que son las elecciones medio término, lo que equivale a las legislativas de aquí, pero también se eligieron gobernadores. ¿Qué lectura haces de los resultados que se obtuvieron hace pocos días? Se votaron tres cosas, como vos dijiste, los gobernadores, solo un estado no votó, que fue Georgia, la Cámara de Senadores y la Cámara, así decirla, que vendrían a representar senadores y diputados, si lo ponemos a nuestra forma. La verdad es que cómo se dio las elecciones, en un análisis personal, Trump no le salió muy bien. Los republicanos perdieron muchísimo poder. Es más, perdieron la Cámara Baja, que viene a ser la Cámara de Diputados o Perdieron representantes. la como dicen Cámara, ellos. Claro. Se la Cámara de esperaba más Representantes. protagonismo de... Claro, y en la Cámara de Senadores, donde aún así mantuvieron la mayoría, ganaron más los demócratas, o sea, en proporción de cantidad, renovaron más y aumentó la cantidad de demócratas en la Cámara, sin mantener la mayoría. Creo que lo estaba mostrando ahí la placa, sí. placa, ahí, cómo fue el cambio. Sin embargo, el poder de Trump se ve solamente limitado por el poder legislativo en los Estados Unidos. Claro, es decir, que lo frena, en este caso, si hicieron una lectura, lo que es la Cámara de Representantes. Va a tener Claro. un primer filtro ahí con las iniciativas y Es el proyectos de primer ley. filtro, pero la más importante sigue siendo la de los senadores, o sea, siempre es la más relevante en las dos cámaras, ya sea por la cantidad. La Cámara Baja tiene muchísimos más diputados, a diferencia de la Cámara Alta. Y también está la cuestión de los gobernadores. La gran mayoría de los gobernadores se pasaron al bando demócrata. Algo que llamó también la atención fue los pocos independientes que hubo, ¿no? Y la caída de tantos candidatos de republicanos. Muchos republicanos se dieron a baja y fue más Es decir, pese al tuit que auguraba éxito de Donald Trump después de los comicios, Sí. la realidad marca otra cosa. Y estamos viendo en esa placa, que me gustaría un poco explicar, decir que lo que se ve hacia la izquierda, en el recuadro superior izquierdo, es los resultados de senadores. Sí. Y a la derecha representante, que es lo que equivale aquí diputados. El mapa es sobre los resultados de senadores. En realidad hay tres mapas, pero me gustaría una lectura tuya del mapa en función de los colores que tienen. Sí, ¿Qué podemos decir de eso? En realidad es bastante sencillo, porque los demócratas que están en azul, ¿no? Hacen hincapié en las grandes ciudades, o los grandes estados también, como es California, que encima a nivel de colegio electoral es importantísimo. California tiene muchos votantes. Claro. Igual que son Nueva York, donde hay también más Massachusetts. cantidad de inmigrantes, quienes están, que levantan la mano los primeros en contra de Trump. Diríamos que es cosmopolita, más que una Claro, relación de inmigrantes, exactamente. porque ya la población está muy mezclada. En California van a encontrar gente con apellido Pérez, pero son nacidos cuarta generación, ya Claro. son cosmopolitas del lugar. Es una población muy mezclada, porque si nos ponemos en más lo de inmigrantes, la gran cantidad se centran en Nuevo México, Texas, Florida, que ahí es donde se encuentran Claro, los más estados permeadas. limítrofes. Claro. Ahora te digo una observación, a ver si coincidís. Estoy viendo que lo que es el interior, el centro del mapa, se sostiene el voto republicano. Y lo que son las costas, por lo menos la costa oeste, Sí. es completamente demócrata.
que es lo que explicabas vos, esto de las grandes ciudades, y lo que sería la noreste, donde está Nueva York y demás, también se mantiene. También podemos encontrar una relación con lo que fue la Confederación de Estados Unidos del siglo XIX, o sea, A ver. Los estados del sur, que eran los confederados, están también del lado de lo que es Trump. Claro. A ver, lo que fue algo que se dijo cuando él llegó al poder hace 2 años, fue como los estados que le votaron fueron los estados que antes eran la Confederación. Sí, exacto. Recordemos que defendían los del sur. Claro. Ahí, por ejemplo, también un par de estados que también salieron republicanos fueron los más favorecidos con los aranceles que se aumentaron por el acero y el aluminio, porque son las regiones donde se produce. Esto sí, ¿qué cambios habría en la política arancelaria? Cambios, en realidad, es bastante particular, porque es cuando empieza con esta idea de querer crear lo que los norteamericanos dicen tariff, serían los aranceles, tienen que pasar sí o sí por legislativo. Sí. Sin embargo, hay un instrumento dentro del gobierno en el cual se le da este poder al presidente, que fue justamente lo que tomó Trump. O sea, el Parlamento le tiene que dar este poder. Por eso es que sacó muy rápidamente, en marzo de este año, los aranceles al acero y al aluminio, abogando que a la seguridad nacional. No es que lo pueda hacer a gusto y placer. Claro. Como defender lo nuestro, le plantea Trump a la industria local. El acero y el aluminio son claves para la elaboración son componentes tanques, básicos, claro. armas medianas de fuego. Y también en un porcentaje chiquito nos afecta cómo se va a dar esta relación Estados Unidos-Argentina desde lo económico, lo político. Claro. Ahí en la placa que pasó unos segundos antes de empezar a hablar, están puestos los principales importadores de aluminio a los Estados Unidos. O sea, claro. Estados Unidos importa de países, principalmente Canadá, que fue clave porque apenas salió este arancel, se empezaron las negociaciones para hacer una excepción en lo que es Canadá y México, ya que el NAFTA él asume y lo quiere renegociar automáticamente. Entonces, se da todo este proceso de negociación. En un principio se hablaba de no hacerles ninguna excepción, por lo tanto, aumentaban los precios de todo, desde gaseosas que vienen en latita, como es la Coca-Cola o la Pepsi, hasta productos de chocolate como un Kit Kat que está envuelto en papel de aluminio. Claro. Entonces, ¿qué implicaba esto? Bueno, Estados Unidos tuvo que renegociar con ciertos países. Ahí está una cuestión. Estados Unidos se está poniendo en el papel de yo no quiero esto, me voy, me retiro, como hizo con el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, como hizo con el Pacto de París, ya sea comerciales o de índole. Y lo que, bueno, hay que verlo porque si no, salirse es muy costoso, lo negociamos, como fue el NAFTA. Son casi decisiones unilaterales. Ahora quiero preguntarte, antes de ir a la próxima placa que plantea una relación en este trinomio que es Estados Unidos, Brasil y Argentina, es aprovecharte sobre la guerra comercial con China. Sí. ¿Nos podés explicar brevemente cómo salpica esa guerra comercial argentina? En realidad, no es que es una guerra comercial solo con China, sino que es una guerra comercial con básicamente todo país con el que haya tenido un bad deal, como dice Trump. ¿No? Entonces, levanta aranceles a básicamente todos los países. No sé si se acuerdan que apenas asumió Trump, Argentina no le podía vender limones. Que sí, salió, así es. El polémico tema de los limones. Bueno, fue esto. Fueron barreras arancelarias que se levantaron para evitar que se importen limones, ya sea de la Argentina, ya sea de cualquier lado. Sí, hoy se analiza el tema del biodiesel, por ejemplo. Claro. La exportación desde Argentina. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, a pesar de ser una gran casa industrial, sigue teniendo una gran proporción agropecuaria. Es un principal competidor en soja para la Argentina. Exactamente. Y eso mercado mundial, se produce mucho. La gran cantidad de su dinero viene por los servicios. ¿Qué implican los servicios? Muchos de esos están relacionados con el comercio. Y si yo levanto aranceles, esos servicios, como los que se dan en California, están muy relacionados al comercio, empiezan a encarecerse. Entonces la gente que quiere traer productos a los Estados Unidos, ya cada vez se le hace más costoso y no lo hace. ¿Qué pasó con China? China es la casa de producción actualmente de todo el mundo. Todos le están comprando productos hechos a ellos. Estados Unidos, en gran medida, lo hace con los chinos y además los chinos tienen gran parte de la deuda norteamericana. Entonces, esta guerra comercial pasa por un eje financiero, que vendría a ser la deuda, y comercial, que es realmente la cuestión de los bienes que se intercambian, porque no se le levantó también aranceles a todos, sino a algunos. Ten en cuenta que Estados Unidos no produce todo lo que consume. Sí o sí tiene que traer cosas. Y la idea fue también de volver la industria a los Estados Unidos, principalmente Detroit. O sea, nos afectaría básicamente en lo que es el comercio exterior nuestro. Sí, a nosotros en realidad no nos afecta tanto en nuestras relaciones, por ejemplo, con China,
no nos afectaría tanto en ese sentido, al menos que pudiéramos comprar la misma cantidad que compran los Estados Unidos, lo cual no es viable. El consumismo y la población que tienen los Estados Unidos no es muy grande como para que otro país lo reemplace, sino el hecho de que ahora Estados Unidos, en vez de buscar consumir, busca producir. Tal cual. ¿No? Entonces ahí es cuando se empieza... Competidor fuerte. Claro, además Trump encima llega al poder diciendo de que culpa del comercio perdimos mucha mano de obra. Sí, así es. Que fue en gran parte, hubo una razón, pero actualmente se pierde más trabajo por robotización que por comercio, o sea, por derivación de productos. Busca reactivar una economía que ya está muerta desde los 50, pero bueno, de a poco se fue activando. Detroit ahora está creciendo nuevamente, particularmente pues todo el acero que viene de las Rocallosas se va para allá y empiezan a producir autos, que es uno de los temas que más se tocó en los negocios con Canadá y México. Bueno, quería preguntarle también a Fabio, ¿cómo ves esta relación entre, bueno, los actores que estamos viendo de fondo, que es Donald Trump, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri? Bueno, la verdad que puede ser que haya un lineamiento, como hablamos anteriormente. Realmente es una situación compleja para hacer análisis previos. Lo que sí estamos seguros es que Bolsonaro está dentro del eje de Trump. Cuando dijo que iba a movilizar la embajada de Brasil hacia Jerusalén, fue un claro apoyo de la política exterior estadounidense. Lo que esperamos es que haya un lineamiento en este sentido entre los tres países. Pero tenemos que ir viendo hasta que el 1 de enero del 2019 asuma Jair Bolsonaro para decir, mira, esta va a ser la política concreta. Bueno, el G20, como bien dijiste vos, Nicky, es el grupo de los 20, es la Unión Europea más otros 19 países, donde en Latinoamérica estamos Brasil, Argentina y México. También hay otros países invitados, te cuentan. Sí, se encuentran varios países invitados. El evento se va a realizar el 30 de este mes y el 1 de diciembre, particularmente la Cumbre de Líderes, que junta a los más grandes líderes, valga la redundancia, del mundo. Un punto en el que se requiere extrema seguridad. Se va a hacer en Buenos Aires, justo a las costas del río, por razones estratégicas militares. Se la vio para que no pudiera darse ningún atentado o algo por ese lado.